La mente humana, con su capacidad para almacenar y procesar recuerdos, es también susceptible a crear ilusiones y falsas narrativas cuando enfrenta un estrés extremo o un trauma realmente severo. Nuestra vida, al ser un entorno de continua contingencia, siempre se ve propensa a ser accidentada por diversos eventos traumáticos. Dichos eventos suelen penetrar en nuestra mente, de manera que en ciertos casos se quedan allí y empiezan a permear nuestro comportamiento y hasta la percepción que tenemos de la mera realidad. Precisamente, este es el tema principal de Fractura, la película que vamos a analizar el día de hoy y que, por cierto, brinda grandes reflexiones con respecto a qué es en realidad un trauma y qué es lo que podría pasar si este mismo no se trata correctamente. Esta historia tiene como protagonista al señor Ray Monroe, un hombre que viaja por la carretera junto a su esposa Joan y su hija Perry. A priori podemos ver la imagen de una familia totalmente normal que viaja por las carreteras de los Estados Unidos de manera cotidiana y normativa. Luego, mientras más avanza esta introducción, nos damos cuenta que dicha familia, como cualquier otra, tiene problemas y discusiones entre padre y madre. Por un lado tenemos a Joan, la cual parece una esposa buena y preocupada por su hogar, pero que desgraciadamente tiene la costumbre de hacer sentir a su esposo como un inútil, el cual es incapaz de hacer las cosas correctamente. Ella nunca le demuestra aprobación o validación. Por otro lado tenemos a Ray, un hombre el cual se le nota un alto estrés y una frustración, ya que él es altamente criticado por su esposa, como ya lo había mencionado anteriormente. En sí, Ray es una persona que, por el contrario, siente que su esposa debería ver siempre el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. Esto lo frustra mucho a él. La discusión que vemos entonces puntualmente en la escena de esta introducción consiste en que, por culpa de Ray, el esposo, la familia llega tarde a una cena del Día de Acción de Gracias que se iba a tener con los padres de Joan. La excusa de Ray es que él siempre maneja correctamente y de manera responsable, siempre pensando en el bienestar de su familia y que obviamente no puede exceder los límites de velocidad. Esta simple situación hace que Joan juzgue y haga sentir inútil a Ray. Este hecho de manejar bien por la carretera es algo que más adelante vamos a saber que tiene bastantes implicaciones para lo que Ray siente y deja de sentir. Quédense con este pequeño detalle. Algo que hay que decir sobre Ray, nuestro protagonista, es que él no solamente es un personaje normal y corriente con un mal matrimonio en una película cotidiana. En realidad, Ray tiene un pasado mucho más complejo que va a ir moldeando su mente y su actuar a lo largo de toda la cinta. Para empezar, Ray se ve que es una persona que sufre constantemente de ansiedad, depresión y crisis nerviosas, ya que desde el principio de la cinta él no es capaz de mantener la calma de manera natural. Seguidamente se nos deja ver que gracias a esta misma ansiedad, Ray recurre al alcohol, aún así esté manejando en carretera con su familia en el vehículo. Esto se nos deja ver ya que después de la escena de la introducción, la familia tiene que hacer una parada en una gasolinera, ya que Perry, la hija, tiene que ir al baño. En esta parada, Ray debe ir a la tienda y comprar tres cosas: una soda, un café y unas baterías que hacen falta para un juguete de su hija. Contrario a lo lógico y gracias a este mismo estrés del que hablamos, Ray no compra las baterías y en reemplazo compra unas pequeñas botellas de whisky, las cuales vierte en su café y se va tomando mientras maneja. O sea, el estrés sobrepasa tanto las barreras mentales de Ray que sobrepone calmar este mismo estrés sobre su familia y el bienestar de la misma. Después de esta introducción, se nos va a mostrar, a mi parecer, una de las escenas más importantes de la cinta, ya que esta es el punto de inflexión entre la realidad y la ilusión en la mente de Ray. En esta escena, Perry, la hija de Ray, se ve atraída por un globo que está enredado en el borde de un pozo, el cual es profundo y tiene salientes peligrosas y varillas peligrosas. Cuando Perry mira este globo, no se percata de que hay un perro el cual la tiene en la mira y la puede atacar. Todo esto sucede en el mismo entorno de la gasolinera, teniendo en cuenta que ellos todavía están en la parada para poder comprar cosas y recargar energía. Ray se percata de esto y le tira una piedra al perro, pero asusta a su hija y esta cae en el pozo. Luego de esto, por intentar salvarla, Ray también cae al mismo y todo resulta en los dos heridos. Resulta entonces que Joan, la esposa de Ray, mira lo sucedido y despierta a Ray para que rápido vayan a un hospital. Vemos que la actitud de Joan en este punto es mucho más conciliadora y menos agresiva. Puede ser entonces que ella adquiera un poco de conciencia y se dé cuenta de que Ray también está herido y que él hizo todo lo posible para tratar de salvar a su hija de cualquier daño. La pareja entonces lleva a la niña al hospital, donde la terminan registrando después de numerosos trámites que incluyen la toma de datos personales de los padres y de la propia niña. Este proceso resulta inusualmente detallado, ya que se indagan muchos aspectos de la vida personal de Ray. A través de estas preguntas descubrimos que el protagonista
protagonista ha estado casado con su actual esposa durante 8 años y que antes de esta relación tuvo otra pareja llamada Abby, quien falleció en un accidente automovilístico en el que Ray iba manejando. También se revela que Ray fue alcohólico y que actualmente está en recuperación, lo cual explica su necesidad anterior de consumir alcohol en situaciones de alto estrés y sus elevados niveles de ansiedad debido al proceso de desintoxicación y abstinencia. Mientras todo esto ocurre, Ray comienza a notar aspectos sospechosos en el hospital, como el gran interés de los directivos por pacientes jóvenes y paralelamente por las credenciales de consentimiento de donación de órganos en caso de defunción. Luego de todo esto, la niña es examinada y se le ordena practicar una resonancia magnética para poder confirmar que no existan traumas en su cabeza debido a la caída. Es entonces cuando la niña es acompañada por su madre, mientras que Ray se queda esperando en la recepción. Durante la espera, Ray se duerme y despierta varias horas después. Consciente de que han pasado horas y bastante preocupado, va a preguntar por su esposa e hija, pero nadie le da razón sobre ellas, alegando que los turnos han cambiado, que no tienen la información de las horas del registro en las que Ray llegó. A medida que él va preguntando, todos los directivos del hospital le aseguran que él llegó solo, sin su esposa o hija, y que su visita fue para tratar una lesión en su cabeza. Es en este punto cuando Ray se encuentra totalmente desesperado, ya que él está totalmente seguro de lo que ha sucedido y se siente indignado por la aparente negligencia de todos los directivos del hospital. Como espectadores, entonces, nosotros empezamos a sospechar que podría existir un complot para ocultarle la verdad a Ray, con la intención de secuestrar a su familia y hacerlo pasar por un demente que, debido a un golpe en la cabeza, tiene una percepción distorsionada de la realidad. Esto nos hace bastante sentido con respecto a todo el cuestionario que le hicieron a Ray antes de esta escena, ya que había un interés muy latente en preguntar por los órganos, por el tipo de sangre y por el estado de salud de su hija. Podríamos entonces llegar a creer que la intención del hospital es hacer creer a Ray que él está loco y secuestrar a su hija y a su esposa para poder robar sus órganos y traficar en el mercado negro. Tanta es la desesperación de Ray que en un punto lo llegan a tratar como si fuese un loco desquiciado. Por un lado, todos los doctores afirman que él no vino acompañado y que las razones de su visita son totalmente diferentes a las que él afirma. Por otro lado, cuando la desesperación llega a un punto verdaderamente álgido, Ray recurre a los policías para poder encontrar a su familia y desenmascarar al hospital, poder desentrañar toda esta mafia que él intuye que existe por debajo de cuerda. La cosa es que mientras más avanza el tiempo, más crecen las dudas de los policías con respecto a la salud mental de nuestro protagonista, ya que él dice muchas cosas, pero ninguna de estas tiene pruebas sólidas que confirmen la versión. Además de esto, las actitudes erráticas y desesperadas del protagonista de Ray no ayudan a que su versión sea considerada. Gracias a esto, y para salir de dudas, se decide por consejo de la psiquiatra del hospital recrear los hechos e ir a revisar el lugar en donde se caen Ray y su hija en un principio. Al llegar al lugar hay bastantes pruebas que confirman la versión de Ray, pero no como nosotros podríamos llegar a creer, sino que en realidad hay muchas más pistas, las cuales nos muestran que la situación puede llegar a ser un poco más siniestra y que lo que vimos al principio puede llegar a variar con respecto a lo que de verdad Ray dice que pasó. Cuando todos llegan a este lugar, vemos que aparte de las pruebas que confirman la anterior presencia de la hija de Ray, encuentran marcas y charcos de sangre que dejan ver que alguien posiblemente murió en la escena, ya que es un charco tan extenso que una persona, al haber perdido esa cantidad de sangre, es imposible que quede ilesa o que simplemente sea un rasguño. En este punto, Ray, al ser el único testigo, es el directo responsable de dicho incidente, y lejos de confirmar su versión, Ray da a entender que sí está loco y que ya no es alguien desesperado por hallar a su familia, sino que en realidad es un sospechoso de asesinato y que posiblemente él, a lo largo de toda esta trama, ocultó los cuerpos de su familia, ya que supuestamente esta familia sí existe, pero está perdida y hay muchos indicios que llevan a que Ray oculta más cosas de las que él dice. Es entonces cuando nosotros como espectadores nos damos cuenta que todo esto en la mente de Ray sigue siendo un gran malentendido, por lo que él decide escapar de la policía y por su cuenta regresa al hospital. Allí entonces toma como rehenes a varias personas y mata a un guardia de seguridad para poder llegar al lugar en donde él cree que su familia está recluida. Cuando este llega, mira que hay varios cuerpos a los cuales se le han extraído todos los órganos vitales y por ende estos órganos los van a vender en el mercado negro. Ray entra a un quirófano
quirófano y se encuentra a su hija prácticamente sedada, esperando a ser operada para extraerle todos sus órganos. Además de esto, en similares condiciones se encuentra su esposa. Es entonces cuando Ray, en un acto de valentía, amenaza a todos los doctores involucrados y de manera muy heroica huye con toda su familia, salvándolos de este horrible destino. En este punto nos damos cuenta que todo sí era un complot diseñado para deshacerse de Ray y poder vender los órganos de su familia en el mercado negro, encubriendo este macabro negocio. En este punto de la película podríamos llegar a creer que el desenlace es bastante predecible, ya que se confirma todo lo que ya sabíamos sobre Ray. La cosa es que en realidad nada fue así. En la secuencia final en la que vemos a Ray huyendo en su auto con su familia, podemos ver que en realidad él no lleva a su familia en la parte de atrás de su coche, sino que en realidad lleva a un chico medio muerto con heridas abiertas. Esto nos confirma que todo lo que estuvo pasando desde la perspectiva de Ray fue pura mentira, y todo lo que afirmaban las personas externas a él era en realidad la verdad. En un principio, él nunca llegó al hospital acompañado de su esposa o de su hija. Por el contrario, llegó solo y muy alterado. Además de esto, cuando sucede el accidente del principio de la película, Perry cae al pozo de manera que se pega fuertemente en la cabeza, desangrándose y muriendo en el momento. Luego de esto, Joan, la madre de Perry, desesperada pide explicaciones a Ray, a lo que él responde empujándola fuertemente, lo que hace que ésta se caiga y su cabeza aterrice en una varilla, también muriendo en el acto. La cosa es que después de esto, Ray mueve los cuerpos sin vida de su familia al maletero de su carro, lugar en el cual estuvieron todo el tiempo. Cuando Ray rescata entre comillas a su familia, lo que hace en realidad es interrumpir una cirugía real, robándose al paciente y secuestrándolo. La película acaba entonces con Ray conduciendo en total tranquilidad, ya que este en su mente sigue creyendo que ha rescatado a su familia, poniéndolos obviamente a salvo de nuevo, como él podría llegar a creer en su locura. La realidad es que Ray, aparte de matar a su familia, asesinó a muchas otras personas y secuestró moribundo. Ya habiendo relatado la trama de la cinta y adentrándonos en un análisis un tanto más profundo de la misma, podemos llegar a decir que el personaje de Ray Monroe en el filme es un estudio fascinante de cómo el trauma y la desesperación pueden llegar a distorsionar la percepción de la realidad y llevar a la disociación mental. Desde el comienzo de la película, Ray es presentado como un hombre que lleva consigo una carga emocional significativa. Esta carga se intensifica con la grave herida que sufre su hija Perry y el estrés de tratar con el sistema hospitalario, desencadenando una serie de eventos que desnudan su psique fracturada. Psicológicamente, Ray es un hombre al borde del colapso. La película muestra cómo su mente lucha por lidiar con una situación extremadamente estresante y en este proceso comienza una desconexión mental, la cual desconecta a Ray totalmente de la realidad. Este desmoronamiento mental es un mecanismo de defensa clásico ante el trauma, donde la mente es incapaz de aceptar una realidad dolorosa y construye una narrativa alternativa para poder proteger al individuo del sufrimiento inmediato. Esta realidad se empieza a construir en el momento en que Ray asesina a su mujer y pierde a su hija gracias a la caída en el pozo. Esto también se va a acarrear también desde que Ray mató a su esposa en la primera ocasión, o sea, desde que él manejó borracho y por ende su esposa Abby, la cual tuvo hace 8 años, murió. Uno de los aspectos más notables de Ray es su capacidad de mantener una apariencia de funcionalidad mientras que su mente se desmorona internamente. Esta dualidad es característica de los estados disociativos, donde el individuo puede parecer consciente y racional externamente, pero internamente lucha con una realidad completamente diferente y completamente caótica. La película entonces retrata esta lucha a través de las interacciones de Ray con el personal del hospital y con el personal policial, y además con su obsesiva búsqueda de su esposa e hija, quienes aparentemente han desaparecido, pero que en realidad están muertas en su maletero. A lo largo de la trama, Ray exhibe síntomas que podrían asociarse con un trastorno de estrés postraumático exacerbado por el estrés agudo. Además, sus recuerdos son fragmentados y su percepción del tiempo y los eventos se vuelven cada vez más caóticos. Esta fragmentación de la memoria y de la percepción es indicativa de un intento de su mente por suprimir y reinterpretar eventos traumáticos, un fenómeno común en individuos que han experimentado traumas severos. Ray es precisamente propenso a esto gracias a su anterior experiencia con su anterior esposa. El trauma que Ray debió sufrir cuando este fue el culpable de la muerte de la misma pudo llegar a contribuir a que su estado mental esté como esté en este punto de su vida. La película también sugiere, además de todo esto, que Ray tiene una relación complicada con la verdad y con la negación. A medida que la trama avanza, es totalmente evidente que Ray está atrapado en un ciclo de negación,
negación, donde la aceptación de la realidad significaría enfrentar un dolor muy insoportable para él. Este ciclo de negación es un componente clave en su deterioro mental, ya que lo lleva a desconfiar de todos a su alrededor y a cuestionar la misma realidad de su entorno. Su paranoia creciente es una defensa contra el colapso completo de su psique, aunque paradójicamente lo empuja también hacia más disociación. La dirección de la película utiliza además elementos visuales y narrativos para poder sumergir al espectador en la mente de Ray, haciendo que su confusión y su desesperación sean muy tangibles para nosotros. La percepción distorsionada de Ray se refleja en la atmósfera opresiva que tiene el propio hospital y en los personajes que parecen alternar entre aliados y enemigos. Esta ambigüedad constante contribuye a la sensación de desorientación, tanto para Ray como obviamente para el espectador, que estamos teniendo precisamente nuestro punto visual desde la perspectiva de Ray. Esto también refuerza el tema central de la fractura mental, ya que nosotros como Ray estamos totalmente inseguros de qué es lo que es real y qué es lo que no es real. Teniendo en cuenta otras perspectivas, desde la perspectiva de Friedrich Nietzsche, el pensador habló de la necesidad de enfrentar la verdad en su concepto del eterno retorno. Nietzsche sugiere que la aceptación de la vida en su totalidad, incluyendo obviamente sus aspectos más dolorosos, es crucial para alcanzar una forma auténtica de la existencia. En este caso, en el filme, el personaje de Ray se enfrenta a una realidad tan dolorosa que su mente se ve obligada a crear una versión alternativa de todos los eventos para poder soportarla. Este mecanismo de defensa psicológico puede compararse con lo que Nietzsche considera una negación de la vida en su forma más pura y desafiante. Por otro lado, Carl Jung, el famoso psiquiatra suizo, habló extensamente sobre el concepto de la sombra, que representa las partes reprimidas en nuestra psique. Jung creía que para alcanzar la totalidad y la verdadera individuación, uno debe confrontar y aceptar estos aspectos sombríos de sí mismo. En el filme, precisamente Ray no es capaz de enfrentar directamente su trauma y la culpa que conlleva su trauma, lo que lo lleva a una espiral de un verdadero autoengaño y una verdadera confusión. Esta negación de su sombra no solamente distorsiona su percepción de la realidad, sino que también lo aleja de la posibilidad de una curación auténtica. Él se bombardea con placebos, pero no logra tratar de verdad el problema que lo atormenta. Por otro lado, en el ámbito de la psicología contemporánea, Viktor Frankl, un psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, desarrolló algo que llamamos logoterapia, que se centra en encontrar un sentido a través del sufrimiento. Frankl argumenta que incluso en las circunstancias más difíciles, encontrar un propósito puede llegar a proporcionar una forma de trascender el dolor. La experiencia de Ray en la película, aunque profundamente trágica, podría llegar a ser interpretada como una búsqueda desesperada del significado en un mundo que parece caótico y sin sentido. La incapacidad de encontrar ese propósito en medio de este trauma lleva a Ray a crear una narrativa que, aunque ilusoria, le propone un sentido de control. Siguiendo además con esos puntos de vista un tanto más contemporáneos, el neurocientífico David Eagleman ha explorado cómo la percepción del tiempo y la realidad pueden ser profundamente subjetivas y maleables. En sí, la experiencia de Ray en Fractura ejemplifica cómo el cerebro puede distorsionar la percepción de los eventos como un mecanismo de defensa. Esta distorsión de la realidad tiene implicaciones significativas en la comprensión de la mente humana y en su capacidad para enfrentar el dolor, cosas centrales en el estudio de precisamente el autor David Eagleman. La película también invita a reflexionar sobre el concepto de la realidad subjetiva. En este caso, Jean-Paul Sartre, un destacado filósofo existencialista, habló sobre la libertad y la responsabilidad en la creación de nuestra propia realidad. Según Sartre, los seres humanos están condenados a ser libres y a construir su mundo a través de sus elecciones. Precisamente en el filme, Ray elige una realidad alternativa, una decisión que refleja tanto su desesperación como su intento de ejercer el control sobre una vida que parece desmoronarse. Esta elección subraya la tensión entre la libertad y la responsabilidad de enfrentar la verdad. En este caso, vemos que para hablar de lo que habla Sartre, tenemos que tener un estado de preparación el cual Ray no tenía. Ray tenía su mente totalmente deteriorada, él no era capaz de tener libertad, él solamente era capaz de crear su propia libertad, que no era libertad en realidad, sino un placebo de su mente por creer que esta libertad existía. Ya entrando a términos técnicos, podemos decir que la dirección de Brad Anderson es bastante competente, ya que crea una atmósfera claustrofóbica y tensa que es fundamental para el desarrollo de la trama de Ray. Anderson además utiliza hábilmente los encuadres y la iluminación para reflejar el estado mental de Ray. Las tomas cerradas y las sombras pronunciadas contribuyen a una sensación de gran paranoia y desorientación, mientras que los pasillos del hospital se convierten en un laberinto opresivo que simboliza la mente fragmentada del propio protagonista, de Ray. Por otro lado, la cinematografía de Bjorn Charpentier complementa esta visión con una paleta de colores fríos que realza la sensación de desesperación y de aislamiento. En
sí, los colores desaturados y la iluminación fluorescente del hospital refuerzan también la atmósfera sombría y clínica, mientras que los ocasionales destellos de luz cálida que se presentan en los recuerdos de Ray contrastan con su realidad actual. Esto, en realidad, subraya la división entre la percepción del protagonista y la realidad verdadera. Ya adentrándonos en el guión, este fue escrito por Alan McElroy y en realidad sí es eficaz para poder mantener un suspenso y una verdadera intriga, aunque a veces él recurre a varios clichés del género del thriller psicológico, cosa que obviamente tendría que pasar ya que se tienen que seguir algunos estándares del género. Además de esto, la caracterización de Ray es compleja y bien desarrollada, pero los personajes secundarios, especialmente el personal del hospital, son en su mayoría bastante unidimensionales y sirven más como un obstáculo que como un individuo que tiene una motivación propia. Por ejemplo, todas las motivaciones de los doctores no se nos dejan ver, se nos muestra que todo obviamente fue una invención de Ray en su mente, pero no se nos deja ver en realidad qué es lo que sentían dichos doctores, eran sobre todo un obstáculo para el protagonista. Sin embargo, este enfoque puede llegar a justificarse por parte de la perspectiva subjetiva del propio Ray, cosa a la que ya me estaba refiriendo, que ve a todos a su alrededor como verdaderos antagonistas potenciales. O sea, esta unidimensionalidad de los personajes ya era asumida desde la perspectiva de Ray en su locura y en su disociación. En sí, la edición a cargo de Robert Mead juega también un papel crucial en la creación del ritmo de la película. La alternancia entre escenas de alta tensión y momentos de introspección está muy bien equilibrada y además se mantiene al espectador inmerso en la historia sin sentirse abrumado por la acción constante. La edición también es clave en la construcción de la narrativa fragmentada de Ray. Con cortes rápidos y flashbacks, esta edición puede llegar a reflejar su estado mental turbulento. En sí, toda esta construcción técnica contribuye a que también el espectador no sepa qué es lo que va a pasar, ya que el espectador en algunos momentos tiene mucho énfasis en la confianza que se tiene en Ray, pero en otros momentos desconfía de Ray y no se sabe muy bien qué es lo que de verdad está pasando en su cabeza. No se sabe si él está siendo de verdad acusado por cosas que son verdad, o sea, si él es culpable de los asesinatos o si todo esto en realidad sí es un complot. Esto es un juego que la película sabe llevar muy bien. Ya dicho esto, desde este canal se recomienda enormemente ver esta película, ya que su duración es de apenas 1 hora y 40 minutos, pero todo lo que lleva consigo vale la pena de verdad. Sin más dilación, espero que les haya gustado mucho este video. Ya saben que pueden comentar sus opiniones, sugerencias en la caja de comentarios, compartan y den a like al video si les gusta el contenido y suscríbanse, ya que así es que yo mismo me hago a conocer. No siendo más, espero que la terminen de pasar muy bien y hasta luego.